Hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar del movimiento armónico simple, un tema obligatorio en la preparatoria, en el bachillerato y que aparece en la gran mayoría de pruebas estatales para entrar a la universidad. Como siempre te recuerdo, soy el profesor Julio César. Aquí está el icono del canal Dirac J para que te suscribas, le des me gusta y compartas este video porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, entremos en materia. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Comúnmente conocido como el MAS. Antes que cualquier otra cosa, que cualquier otra mentira que les digan, el movimiento armónico simple es un movimiento ideal. ¿Qué significa que sea ideal? Que en la realidad no existe. Muy pocos sistemas obedecen exactamente a un movimiento armónico simple. Pero bajo ciertas condiciones, bajo ciertas aproximaciones, estos sistemas se comportan muy parecidos a un movimiento armónico simple. Esos sistemas donde tenemos movimiento armónico simple se caracterizan por no tener rozamiento, por no tener fricción y por ser sistemas muy aislados. ¿Qué es lo que caracteriza un movimiento armónico simple? Lo primero y más importante, aquí les voy a poner una animación, es el hecho de que en el movimiento armónico simple hay una oscilación. Es decir, que el cuerpo, una de sus variables, va y viene de un lado al otro con respecto a algo que se llama un punto de equilibrio. Entonces aquí particularmente estamos viendo un cuerpo que oscila hacia adelante y hacia atrás. Si ustedes ven esa animación, les debe recordar mucho a cómo se mueve un cuerpo conectado a un resorte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que haber un punto de equilibrio, debe haber una oscilación y fuera de eso, tiene que tener esta función en particular. Entonces, ahí es donde yo hablo de la idealización, porque realmente es muy difícil que un sistema obedezca a esta fórmula, pero bajo ciertas aproximaciones, muchos sistemas se comportan muy parecido a eso. Entonces, eso quiero que quede claro. Es muy complicado, pero muchos sistemas se comportan de manera aproximada de esta manera. La función que describe el movimiento armónico simple es x de t igual a coseno de omega t, esto no es w, es omega t, más teta. Donde aquí tenemos primero que todo una función coseno, en algunos textos aparece una función seno, no pasa nada. Lo importante es que el movimiento armónico simple se caracteriza por esta fórmula y por tres cantidades físicas importantísimas: la amplitud, la velocidad angular y la fase. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la que me indica qué tanto se desplaza el cuerpo en dicho movimiento. Entonces, cuanto mayor es la amplitud, voy a detener la animación. Cuanto mayor es la amplitud, más se desplaza. Cuanto menor es la amplitud, más pequeñas son las oscilaciones. Miren, aquí podemos ver en esta simulación, voy a cambiar el valor de la amplitud. Miren aquí, esto que tenemos acá es el gráfico de X en función del tiempo. Entonces nos damos cuenta aquí que si la amplitud es pequeña, pues el sistema no se mueve mucho. Si la amplitud es grande, él va de un lado a otro de manera bastante clara a nivel visual. Esta amplitud, si estamos hablando de un movimiento, tiene unidades de longitud. En algunas circunstancias, hay que señalarlo, esta amplitud no tiene por qué ser exactamente una cantidad de distancia. Hay casos particulares, por ejemplo, donde esto puede tener cantidades, puede ser adimensional, esto puede representar un ángulo. Por ejemplo, en el movimiento de un péndulo se puede también aproximar como un movimiento armónico simple. Hablando de todo un poco, ¿qué tipos de sistemas aproximadamente tiene el movimiento armónico simple? El movimiento de los péndulos a ángulos muy pequeños, los movimientos de cuerpo adaptados a un resorte, si tú no estiras exageradamente el resorte. Las interacciones moleculares también tienen
aproximadamente un movimiento armónico simple, se puede modelar muy bien con eso. Y hay otros sistemas, pero esos son los más importantes. Péndulo, resortes e interacciones moleculares. Entonces, cuando hablamos de ángulos, por ejemplo, en el péndulo, eso no tiene dimensiones, A es adimensional. Cuando hablamos de distancias, de resortes, la amplitud tiene unidades de longitud. Pueden ser metros, kilómetros, en fin. ¿Qué es la frecuencia angular? La frecuencia angular lo que mide es qué tan rápido oscila el cuerpo. Vamos a cambiar aquí la oscilación, la velocidad angular. En la mayoría de textos se denota con la letra omega. Miren, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Si yo continúo con la animación, quiero que recuerden cómo oscilaba antes. Antes oscilaba muy despacio. Miren lo que ocurre si le cambio la velocidad angular. Si yo le cambio la velocidad angular, él se mueve muchísimo, muchísimo más rápido. Si yo la disminuyo, él va súper despacio, tan despacio que no conseguimos ni percibirlo de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La velocidad angular lo que determina es eso, qué tanto oscila un cuerpo. Esa velocidad angular, por lo general, tiene unidades inversas al tiempo. Aquí le puse S. La situación es acá que en algunos casos puede tener unidades de grados sobre segundos. Puede tener unidades de solo segundos. Entonces depende de cómo me den este argumento. Este argumento me lo pueden dar en grados o en radianes. Entonces hay que ser muy específicos a la hora de preguntarle a nuestro instructor, a nuestro profesor en la preparatoria o en el bachillerato, si esto está en radianes o en grados. Ahora, esa velocidad angular está relacionada con dos cantidades supremamente importantes, el periodo y la frecuencia. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que demora el cuerpo en ir y regresar a su posición inicial. Entonces, si la velocidad es grande, pues el periodo es muy pequeño, no va a demorar mucho. Si la velocidad angular es muy pequeñita, va muy despacio, entonces el periodo aumenta. La fórmula que relaciona el periodo y la velocidad angular es T, de periodo T, igual a 2pi sobre omega. El periodo está en unidades de segundos, está en unidades de tiempo. La frecuencia, siendo 1 sobre T, es decir, el inverso del periodo, es la cantidad de vueltas o la cantidad de oscilaciones que yo doy por unidad de tiempo. Es decir, el periodo puede ser 5 segundos. La frecuencia es 1/5 de oscilación por segundo. Entonces, así la podemos denotar. Frecuencia igual a 1 sobre T. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, miren que cuando la velocidad aumenta, el periodo se hace mucho menor. ¿Cómo nos damos cuenta del periodo? Fácil. El periodo, aquí en este gráfico lo podemos ver súper fácil. El periodo es el tiempo que demora el sistema en ir y regresar a su estado inicial. Miren, aquí en su estado inicial está en el punto máximo. Miren que él se demora esta cantidad de tiempo en regresar a ese máximo. Eso es lo que nosotros llamamos periodo. Recuerden que este es un gráfico de X en función del tiempo. Entonces, este acá es precisamente el periodo, el tiempo que demora en regresar a su estado inicial. Ahora, además de estas cantidades físicas, hay otra súper importante que es la fase. ¿Qué hace la fase? La fase me indica desde dónde está arrancando el sistema. Si la función es coseno y la fase es 0, significa que en el estado inicial el sistema tiene su máximo desplazamiento. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Miren que aquí en esta simulación la fase la he colocado 0. Si yo comienzo a mover la fase, fíjense que la función se desplaza. Ahora, yo quiero que pensemos una cosa. Si cambia la fase, cambia el periodo o la velocidad angular, quiero que se den cuenta. No. Es independiente. Entonces eso es supremamente importante.
El cambio de fase no implica cambios de velocidad angular, por ende no genera cambios ni de periodo ni de frecuencia. De la misma manera, si cambio la fase, cambia la amplitud, tampoco. Entonces, esos son parámetros supremamente interesantes pero independientes. Entonces, para que no se nos olvide, movimiento armónico simple, cantidades importantes, amplitud, velocidad angular, periodo, frecuencia y fase. Para que todo esto nos quede más claro, vamos a jugar un poco con la simulación. Vamos a ponerle una velocidad angular grandísima. Quiero que se den cuenta que cuando la velocidad angular es grande, muy grande, el sistema oscila muy fuerte en un tiempo relativamente pequeño. Si disminuimos la velocidad angular, el sistema tarda muchísimo en regresar a su estado inicial. La amplitud, de nuevo, me indica qué tantas oscilaciones puedo hacer. La fase me indica desde dónde estoy arrancando. Y el tiempo, pues obviamente es el que transcurre en todo este fenómeno. Entonces, espero que esto haya quedado muy claro, que nos haya ayudado a entender un poco más el sistema. Aquí les dejo de nuevo los dibujos. Voy a acomodar la velocidad angular para que nos quede de nuevo el periodo bien ubicadito. Miren, el periodo aquí nos quedó bien ubicadito. Espero que este video les haya gustado, que haya sido útil. Si tienen preguntas, pueden dejármelas en la caja de comentarios. Y como siempre, no se les olvide darle me gusta y suscribirse al canal. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en una próxima. ¡Chao!